Bueno, buenas tardes chicos y chicas. La señora no sé qué le pasó y que no quiso transmitir, mi celular no quiso transmitir por Facebook, así que hoy vamos a transmitir a través de este videíto, ¿sí? Lo dejo grabado y después les paso el enlace para que se queden tranquilos que es como lo mismo, pero bueno, va a quedar subido a la plataforma para que después tengan acceso de última a YouTube. Hoy vamos a trabajar un poquito más en ciencias sociales, en esto que estuvimos trabajando y es en relación a nuestro país, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo que nuestro país tiene un territorio, que tiene una población, que tiene un gobierno y que eso le da la característica y la conformación de un país, ¿sí? También estuvimos viendo que nuestro país tiene este territorio está en el marco de América, ¿sí? Del continente americano, y que a la vez tenemos una división cultural que es la de formar parte de la América Latina. ¿Por qué? Porque compartimos un idioma, una idiosincrasia y también compartimos, por ejemplo, algunos aspectos de la colonización con el resto de estos latinoamericanos. Estuvimos viendo también que estamos dentro del continente americano que se encuentra dentro de los continentes que están en nuestro planeta, ¿sí? Que además de tener Europa, África, Asia, Oceanía y tenemos toda una parte antártica, que ese continente, toda la parte antártica, es un lugar que se comparte con los científicos, ¿sí? Y de ese lugar nosotros tenemos una parte para nosotros. Hoy vamos a trabajar un poquito más con nuestro país, pero hacia adentro, ¿sí? Si se fijan en el material, el título de hoy es Argentina hacia adentro. Como siempre les digo y les recomiendo, no necesitan imprimir, pueden dibujar, pueden copiar, pueden calcar y todo eso va a estar más que bienvenido, ¿sí? Bueno, en esto vamos a encontrar un material que es de un libro que se llama Nodos, ¿sí? Que es para quinto grado, que es de la editorial SM, y en este fragmento del texto que vamos a leer juntos, dice, por ejemplo, nos habla de los argentinos y los países limítrofes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en este contexto de nuestra América del Sur vivimos unidos o pegaditos a otros países, ¿sí? Y entre ellos vamos a determinar que vamos a intentar hacer esto de la cámara que cambia, va y viene, lo voy a intentar. Vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de límites. De acuerdo a lo que querramos delimitar, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de límites. Vamos a acordar también que los límites son decisiones que se toman. No es que uno viene y dice, esto me queda a mí y se acabó. No, debate con el otro país por determinadas circunstancias y llegan a un acuerdo de cuál es esta línea imaginaria en realidad que lo divide. Porque si nosotros mirásemos en algunos lugares vamos a encontrar, cuando veamos un poquito más adelante, que estamos hablando de que algunos son límites naturales, otros límites están trazados imaginariamente. Nadie encuentra una línea cuando llega al borde de donde termina un país y se encuentra después otro, ¿sí? Salvo algunas cosas que estuvieron sucediendo, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, que literalmente hicieron un alambrado para dividir los países, pero eso pocas veces sucede, ¿sí? Entonces vamos a ver que los límites, hay tres tipos de límites, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un poquito si podemos ver un poquito de cómo son estos tipos de límites. Miren, tenemos límites, a ver, no sé si la cámara, hoy venimos con, quedó al revés. Bueno, no importa, ya les voy a mostrar bien. Los tipos de límites son así. Tenemos un límite internacional, que es aquel que va a bordear este país, ¿sí? Tenemos un límite provincial o interprovincial, que es el que va a delimitar una provincia con otra, y tenemos un límite departamental. ¿Cuáles son esos límites departamentales? Los límites que se establecen, por ejemplo, si nosotros, donde termina Córdoba capital y empieza el departamento Colón, ahí tenemos un límite interdepartamental. Por ejemplo, Jeremías, que vive en Barrio Arenales, ¿sí? Tiene una calle que se llama, creo que se llama Jilguero, bueno, el Jere después seguramente va a poder comentar, o Cardenal, no me acuerdo cuál es la calle por donde va el colectivo, que es justo el límite que existe entre Barrio Arenales, que es Córdoba capital, y Malvinas Argentinas, que es donde vivo yo. O sea que básicamente, como decía la cumbia, una calle nos separa, bueno, algo así. En este caso, ese límite interdepartamental dice que termina Córdoba capital y empieza el departamento Colón. Ustedes el año pasado estuvieron aprendiendo departamentos de la provincia de Córdoba.
Y este año vamos a ver un poquito más en relación a las provincias, este límite que separa, por ejemplo, Córdoba de Santiago del Estero, de San Luis, de Buenos Aires. Bueno, volviendo a los límites de nuestro país limita al norte, hacia arriba, ¿sí? A ver, con, con la cámara que no me acompaña, porque no sé cómo hacer para cambiarla de lugar con el YouTube. Hacia el norte está limitando con Bolivia, ¿sí? Y Paraguay. Ustedes lo van a ver igual en el material. Después tenemos que hacia el oeste lo tenemos a Chile, ¿sí? Hacia el este tenemos Brasil, tenemos Uruguay y después tenemos, no, y ahí se me acabaron. Son 5 los países con los que limitamos. Ahora estos países entre sí acordaron, ¿sí? Cómo iba a ser la delimitación de cada uno. Ahora una cosa muy importante. Vamos a distinguir lo que es un límite de una frontera. Un límite es esta línea imaginaria que les digo yo que separa un país de otro. Una frontera es ese espacio en el que viven las personas de un país y de otro y que comparten algunos aspectos culturales. Por ejemplo, la gente que vive en el norte de nuestro país, por ejemplo, en Salta, los que viven en Salta con los que viven en Bolivia, comparten ciertos aspectos culturales, ya sea de música, de comida, algunas formas de decir algunas palabras, y eso es parte de la frontera. Si vamos a Mendoza, por ejemplo, vamos a encontrar que muchos hablan con una tonadita medio chilena. ¿Por qué? Porque están compartiendo este espacio de división entre Argentina y Chile, en ese espacio que se llama frontera, ¿sí? Nos pasa también en las provincias, que si alguien se va a vivir al norte de Córdoba, va a hablar más parecido a como hablan los santiagueños y se van a combinar esos aspectos culturales, ¿sí? Bueno, entonces el límite es la línea imaginaria. Y la frontera es el espacio ese que comparten cultural y socialmente dos habitantes de diferentes lugares, o más habitantes. Bien, una cosa más que tenemos que aprender hoy es qué es la soberanía nacional. Y les voy a leer un poquito el texto como lo dice y después vamos a hacer la explicación. Dice, el poder de tomar decisiones, de gobernarse y de aplicar leyes dentro del propio territorio sin depender de otros estados recibe el nombre de soberanía. Por eso se dice que la Argentina es un país soberano. Vamos de nuevo, el poder de tomar decisiones, o sea, como país decidimos. Por ejemplo, en este momento estamos decidiendo que el aislamiento social es obligatorio para todas las personas. Lo mismo que sucede en otros países, pero por ejemplo no sucede en Brasil. Entonces nosotros como país soberano tenemos la voluntad y la decisión y tenemos la libertad de poder tomar esas decisiones, que por ejemplo en países como Brasil se toman otras decisiones y ellos tienen la libertad de hacerlo. Entonces, tomamos decisiones, nos gobernamos, o sea, tenemos gobernantes que toman esas decisiones y a los que nosotros elegimos mediante el voto. Y también podemos aplicar leyes. Por ejemplo, en este país nosotros tenemos leyes que se comparten con otros países y leyes que no se comparten con otros países. En el caso de países como Estados Unidos, que tienen, por ejemplo, una unidad de estados, cada estado tiene la posibilidad de tener leyes y no necesariamente las mismas leyes que otro estado. Nosotros en nuestro país, la ley, por sobre todas las leyes, es la Constitución y todas las provincias tienen que respetar esa Constitución. En nuestro país tenemos la posibilidad de tener, por ejemplo, leyes a favor de o leyes en contra de, ejemplo, la pena de muerte. Bueno, hay países donde sí existen. Entonces, volviendo a esto de que para ser soberano tengo que tener la posibilidad de decidir como país, de tener leyes y de tener mi propio gobierno, ¿sí? Y en esos casos voy a decir que un país es soberano. Si un país, como pasaba en otra época, por ejemplo, países del África que le pertenecían a Inglaterra o algún otro lugar, esos países no podían tomar sus propias decisiones porque tenían que, digamos, rendirle cuentas a los países ingleses, a los ingleses y a los franceses. Entonces, esos países no eran soberanos. Nosotros no le tenemos que dar explicaciones, entre comillas, a ningún otro país de las decisiones que tomamos.
¿sí? Bueno, entonces por esas cosas. ¿Y nosotros sobre qué tenemos soberanía? Sobre nuestro territorio, sobre las aguas que bañan las costas. Por eso, por ejemplo, decimos que está muy mal cazar ballenas, porque dentro de nuestra soberanía y nuestra forma de dictar una ley, decimos que en nuestro país no vamos a cazar ballenas, que en otros países sí se hace. Y si alguien quiere romper con esa ley, no se le puede permitir, ¿sí? Porque tenemos la soberanía sobre esta tierra. También sobre Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, y recuerden que tenemos una parte de soberanía que se ejerce en la Antártida, pero esa es una soberanía compartida con todos los científicos de otros países. Muy bien, más o menos espero que nos haya quedado ese aspecto claro. Después van a ver en el material que tenemos que nuestro país está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma. 23 provincias. Esta ciudad autónoma de Buenos Aires es la capital del país. Ojo con esto, no es la capital de Buenos Aires, es la capital del país. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con el gobierno del país se encuentra en Capital Federal, o sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, vamos a encontrar el Senado de la Nación, el Congreso Nacional, todo eso en Capital Federal, que sería fantástico alguna vez tener la oportunidad de conocerlo para los que no lo conocen. Cada provincia, a su vez, va a tener su propia autonomía, o sea, su propio poder de decidir, y va a tener sus capitales provinciales. En nuestro caso, la provincia de Córdoba tiene una capital que es la ciudad de Córdoba. Van a ver también que tenemos, entonces, resumiendo en un cuadrito, que nos habla de que muchas veces los límites que tenemos entre un país y el otro se toman de acuerdo a elementos naturales. Por ejemplo, con Brasil nos divide el río Paraná, que es también donde están las cataratas del Iguazú. Si alguno tuvo la oportunidad de conocerla, va a recordar que las cataratas del Iguazú, el río Paraná, nos dan este límite natural entre Argentina y Brasil. Pero también, por ejemplo, la cordillera de los Andes, que separa Argentina y Chile, ¿sí? Es un límite natural. En otros casos no, en otros casos se acuerda, ¿sí? Por ejemplo, el límite con esta línea imaginaria que yo les digo que es, por ejemplo, entre Argentina y Bolivia. Si yo estoy en Salta y llego a la última ciudad de Salta y cruzo a Bolivia, no voy a encontrar una línea pintada que diga, hola, en este momento usted está pisando el límite, sino que se representa de una manera más bien imaginaria y también se representa diciendo, bienvenidos a Bolivia o bienvenidos a la Argentina, ¿sí? Bien. Después, otra cosa que tenemos es que algunos límites se marcan con ríos, como les dije recién, el río Paraná. También en el límite con Paraguay al norte, ¿sí? Van a encontrar que también es a través de un río. En esos casos se utilizan muchas veces porque también es beneficioso esto de tener algún límite natural. Fíjense que en el material van a tener unas fotitos de algunos límites naturales, como los que nos dividen con Argentina, Uruguay. Con Uruguay nos divide un río también, el río Uruguay, ¿sí? Que es nuestro límite natural. Bueno, van a tener todo eso y después a continuación van a tener el mapa bicontinental. Mapa bicontinental de la Argentina. ¿Por qué era bicontinental? Porque una parte está en América y la otra parte está en la Antártida. Muy bien. Y van a ver ahí las divisiones entre provincias, entre países y van a tener todos nuestros países limítrofes. Bien, y ahí empiezan las actividades. ¿Qué tenemos de actividades para hoy? Primero explicar con sus palabras, así como yo les expliqué recién, ahora tiene que explicar con sus palabras qué significa soberanía nacional. Después de eso, en el mapa de Argentina, escriben el nombre de los países limítrofes. Es fácil, porque ya los dijimos y porque los tienen, ¿sí? Y por último, van a tener una canción que a mí me pareció simpática. A mí me pareció simpática, por eso lo busqué. Que es una canción que nos dice las provincias y de las provincias argentinas. A ver si alguno se anima a cantarla. Ayer me quedé esperando que alguno cantara el himno, nadie lo cantó, pero bueno, está bien, no importa. Y van a entonces a completar un cuadro con las provincias y las capitales de las provincias argentinas. Muy bien, espero que como siempre tienen una semana para completar la tarea, que tengan una hermosa semana. Además de este link, les voy a compartir un link de la señora Adri de la mañana que lo hizo a todo esto resumido. Ella
como tuvo el mismo problema que yo, que no podía hacer un vivo, fue un poco más inteligente y mandó algunas fotitos. Así que les voy a compartir eso de la señora Adri. Les mando un beso, nos vemos el jueves. Y por otro lado, decirles que hoy es el día de la enfermera y del enfermero, así que todas las enfermeras y enfermeros que tengan en sus familias los saludamos, especialmente saludamos a la mamá de Giovanna Papurelo, a Sole Papurelo, porque es nuestra enfermera de referencia. Un cariño grande a todos y nos estamos viendo.